tenía aproximadamente un año que no estaba con nosotros y hoy pues vamos a ser bendecidos con una palabra también de parte de Dios por medio de él. Así que fluya, pastor. Dios bendiga a todos y cada uno de nuestros amigos y hermanos televidentes que nos pueden visualizar a través de su canal Éxito Visión Canal 28. Para mí es un privilegio, es me es beneplácito estar aquí en este lugar. Bendecido sea el Señor, me es un beneplácito el poder en esta hora compartir unas palabras con todos y cada uno de ustedes. Esta palabra va a estar basada en el libro de Gloria a Dios de Lucas, capítulo 7, de el versículo 11 en adelante. Y vamos a hablar de una mujer, de una viuda, bendecido sea el Señor, que es la Sunamita, gloria a Dios, la viuda de Naín, perdón. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dije anteriormente, Lucas capítulo 7, versículo 11 en adelante. La palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después que iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Gloria a Dios. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda la aldea y por toda la región de alrededor. Damos gracias al Señor por su palabra. Divino Dios y amado Padre que moras en las alturas, te damos gracias por tus palabras, que son palabras de vida, palabras de salvación, fieles y verdaderas. Te pedimos, Dios amado, que esta palabra pueda penetrar, llegar a cada mente y cada corazón. Gracias, Jesús. Y que así como la buena semilla germina en la tierra fértil, también estas tus palabras germinen en cada mente, en cada vida, en cada corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Bendecido y alabado sea el Señor. Pues bien, la palabra de Dios nos narra en el libro Gloria a Dios de Lucas capítulo 7, del versículo 11, dice que Jesús iba de camino a una ciudad llamada Naín. Y llegando Jesús, entrando a la ciudad, dice que iban de camino una mujer que era viuda y tenía un solo hijo, único hijo, el cual había fallecido. Y cuando Jesús vio a esta mujer, siendo una mujer viuda, su único hijo ya estaba en el féretro, ya estaba de camino al sepulcro. Y dice la palabra claramente que Jesús, al ver esto, fue movido a misericordia, se compadeció de ella. Pues en aquel entonces, bendecido sea el Señor, en el pueblo de Israel, gloria a Dios, cuando una mujer enviudaba, los hijos, el hijo mayor tenía que hacerse responsable a ella, tenía que respaldarla. Por eso dice la palabra claramente: honra a tu padre y tu madre, lo habla en el libro de Éxodo, para que tus días sean alargados sobre la tierra. Era importante, gloria a Dios, que cuando una mujer enviudaba, que su hijo mayor tomara la responsabilidad y se hiciera cargo de su madre. Pero esta mujer tenía un solo hijo, había enviudado y también había perdido el único sostén o la única esperanza que ella tenía. Bendecido le va a ser el Señor. Pero llegó Jesús en ese momento a aquel lugar. Dice la palabra claramente que Jesús, al ver esto, se compadeció de ella. Al verla llorando, imagínense usted una madre perdiendo su hijo, un único hijo, pierde su hijo de la manera que esta mujer estaba llorando.
sin consuelo, desconsolada. Y Jesús se le acerca y le dice, no llores. Y se acerca al féretro de aquel fallecido ya, y a este joven lo tocó. Los que estaban de camino cuando Jesús tocó el féretro, los que iban de camino, que llevaban el féretro, dice la palabra que se detuvieron. Y Jesús le dio la palabra. Jesús es el pan de vida. Gloria a Dios. Dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Por ese mismo amor Jesús, cuando vio a esta mujer, gloria a Dios, de Naín, aquella viuda llorando de manera consolada, por el amor que había en él, fue movido. Tocó a aquel joven y le dio la palabra, levántate. Este joven, dice la palabra claramente, que inmediatamente se levantó y empezó a hablar. Y empezó a hablar. Y Jesús le entregó a ese joven, gloria a Dios, a aquella mujer. En el momento más difícil de nuestra vida, cuando nosotros entendemos que no tenemos esperanza, podemos recurrir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él siempre está presto. Él conoce nuestra humanidad porque Él también se humanizó cuando vino hace más de 2000 años y nació en aquel lugar llamado Belén, gloria a Dios, en aquel pesebre. Él, así como cualquier otro niño, nació, tuvo su niñez, creció, sintió dolor, padeció, sintió hambre, no que padeció, sino que sintió hambre también. Todo lo que un ser humano podía sentir, Jesús mismo lo sintió. Tuvo una madre que cuidó de él. Bendecido sea el Señor, que nosotros podemos ver que cuando él estaba en la cruz, él habló a uno de sus discípulos y le dijo, mira, hijo, he aquí a tu madre, madre, he aquí a tu hijo. Porque Jesús, la palabra nos narra claramente que era el hijo mayor, el primogénito de María, fue el que abrió vientre. Por lo tanto, la responsabilidad del cuidado de María sobrecaía sobre Jesús. Pero Jesús se fue antes de. Él tenía un propósito y tenía que cumplir ese propósito, que era morir en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Pero en el último momento todavía, estando Jesús en la cruz, tuvo la delicadeza y el cuidado de saber que esa responsabilidad tenía que delegarle en alguien que fuera de confianza. Su amigo, nosotros sabemos quién era el amigo de Jesús. A su amigo él le delegó el cuidado de su madre, llamada María, bendecido y alabado sea el Señor. Y podemos ver el amor de Dios manifiesto cuando Jesús llega a la ciudad de Naín, que ve a esta mujer totalmente afligida, en otras palabras, desamparada, porque sí estaba desamparada. Y ahí podemos ver cómo el amor de Dios se manifiesta para toda la humanidad. La mujer de Naín, aquella viuda de Naín, simboliza toda la humanidad. Todas las madres que hoy por hoy tienen hijos que no le dieron un milagro, una respuesta de Dios en medio de esa situación difícil. Quizás ella no tenía esa esperanza, o no estaba esperando ni siquiera un milagro, pero sin embargo, Dios, que conoce nuestra situación, que conoce por lo que tú estás pasando, sí te tiene presente. Amén. Esa es la evidencia de que Dios te tiene presente, aún en medio de la soledad, aún en medio de la depresión, en medio de la tristeza. Dios te tiene presente y quiere hacer un milagro en tu vida. Que fue eso lo que se manifestó a través de esa mujer que había perdido su esposo y también su único hijo. Se estaba condenada prácticamente, según la óptica humana, a vivir en depresión. Amén. Nosotros podemos ver que conforme a las palabras, lo que nos narra el libro de Lucas, capítulo 7, esta mujer, esta viuda de Naín, no clamó a Dios. Ella tal vez no estaba buscando a Dios, pero Dios estaba buscándola a ella. El Señor, ella no llegó donde estaba el Señor, sino que el Señor llegó donde estaba ella. Porque Jesús, cuando se movía y al lugar donde Jesús llegaba, algo tenía que acontecer. Cuando llegó a la ciudad de Naín, va saliendo esta viuda a sepultar al hijo. Y ella no tiene ninguna esperanza. Toda la esperanza
humanas que podía tener se habían ido. Amén. Todos los diagnósticos médicos que en aquel entonces le podían dar del fallecimiento de su hijo lo había recibido. Ella no tenía ninguna esperanza. Fue que el Señor llegó a ella. Y cuando el Señor llegó a ella, el Señor vio la condición en que esta mujer estaba, la aflicción en la que se encontraba. El único recurso que tenía, o su esperanza de vida, ya hacía en un féretro. Pero Jesús llegó para livianarle la carga, para pasar sus manos sanadoras y llevar toda aflicción que había en la vida de aquella mujer. Asimismo, gloria a Dios, nosotros estamos viviendo en estos tiempos, estamos viviendo en tiempos malos y peligrosos. A veces hay padres y madres que no le han dado malas formación a sus hijos, pero ellos la han tomado en las calles. Así es. Y cuando un hijo toma una mala decisión, los padres sufren más que ellos. Y cuando un padre ve que un hijo se les desvía y toma un mal camino, sufren. Y muchas veces se culpan y dicen, pero ¿dónde yo fallé? No es que tú fallaste. En esta tierra hay un enemigo llamado Satanás que vino a tres cosas: a matar, a robar y a destruir. La sociedad está compuesta por la familia. La familia es la que viceversa compone la sociedad, pero también la familia es la que compone la iglesia de Cristo. Si el enemigo cuando llega, él destruye la familia, está enfrentando no solamente la sociedad, sino también está enfrentando la iglesia. Porque como dije anteriormente, la sociedad está compuesta por la familia y la iglesia de Cristo está compuesta por la familia. Amén. Si la familia es atacada, la sociedad misma está siendo atacada. La iglesia misma está siendo atacada. Amén. Por eso dice la palabra que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Cuando él destruye la familia, está destruyendo la sociedad. Cuando destruye la sociedad, también está enfrentando al pueblo de Cristo. Por eso nosotros los cristianos debemos no solamente orar por nuestros familiares, sino por toda la humanidad, por toda la sociedad, por los que nos gobiernan. Amén. Que Dios le ha permitido estar allí en una posición de eminencia, pero son grandes las responsabilidades que tienen, son también las condiciones que ellos tienen allí. Muchas veces en ciertos puntos son vulnerables, porque imagínense usted, el que tiene que administrar dinero tiene que hacerlo de una manera honrada, bendecido sea el Señor, de una manera, podría decir, austera, de una manera o con honestidad. Amén. Tienen que trabajar con honestidad, pero es una tentación también a la vez. Ellos tienen que responder por esto. Y cuando los de arriba dan el mal ejemplo, entonces los que están abajo sienten también el derecho de hacerlo. Y es lo que nosotros vemos en la sociedad. Cuando hay un mal manejo, entonces vemos el desenfreno. Si en la casa donde yo soy la cabeza, o el hombre es la cabeza junto de la mujer, la cabeza se enferma, el cuerpo se va a descuidar, va a sufrir daños. Amén. Nosotros de por sí, todo lo que hacemos, también nosotros con el ejemplo que damos, formamos nuestra familia, formamos nuestra sociedad, formamos el hogar, bendecido sea el Señor, a través de nuestro proceder. Por eso la palabra de Dios habla claro, el Señor habla de que sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. En otras palabras, guarda también tu testimonio. Cuando la palabra de Dios habla del corazón, nosotros entendemos que el corazón mecánico es el corazón que está formado de nervio, que es el que impulsa la sangre dentro del cuerpo para oxigenar también el cerebro y todo el cuerpo. Pero también hay algo un poquito más profundo. El corazón se habla del centro, donde se asientan todas las emociones.
Entonces nosotros entendemos que donde se asientan todas las emociones es en nuestra mente. Usted no puede hablar sin antes pensar lo que va a decir. Y por eso dice Jesús mismo, cuando dice que lo que entra al hombre no es lo que contamina, sino lo que sale del hombre lo que contamina, porque esto sale del corazón. En otra palabra, el centro donde se articulan todas las emociones del ser humano. El alma es el intelecto lógico del ser humano. Y ahí es donde se asientan todas las emociones. Bendecido y alabado sea el Señor. Imagínese usted una persona cuando se encuentra afligido y en sufrimiento, ¿cómo estará sus emociones? Bien afectado. Bien afectado. Es una persona que no puede actuar de una manera coherente. Amén. Porque para esto él tiene que estar calmado. Como dicen hoy, la salud mental muy afectada. Y eso trae un descontrol muy grande en el cuerpo, porque cuando usted tiene preocupaciones, cuando tiene esos tipos de problemas que no permiten que tú estés quieto, que tenga paz, la gente anda en una desesperación y bien grande y suele presentar muchas situaciones caóticas, problemas en su trabajo, problemas en su casa, problemas hasta en la finanza, porque toman decisiones de hacer cosas que afectan todo eso. Entonces realmente es como una conexión del cerebro y el corazón. Cuando el cerebro envía información, entonces el corazón crea sentimientos. Y eso trae un descontrol total y las personas suelen caer en muchos problemas y situaciones que lo marcan y lo mantienen en un estado de depresión. Nosotros podemos ver en estos tiempos peligrosos en los que estamos, la gente está con una rapidez que eso asusta. Usted sale a la calle y va manejando y usted tiene que estar manejando siempre a la defensiva. Me ha tocado ver esos episodios. Y con mucho cuidado, porque la gente anda desesperada y comete las imprudencias y usted no puede decir nada. Tiene que quedarse como que nada ha pasado y hacer silencio, porque todo el mundo anda rápido, todo el mundo anda malhumorado y hasta con la mirada tratan de ofender. Y nosotros tenemos que ser muy, muy, muy prudentes. En estos últimos tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. La palabra de Dios habla sobre los últimos tiempos, que no habrá madre para hijo ni hijo para padre. Y esos tiempos lo estamos viviendo. Y a nosotros lo que nos resta es enfocarnos en la palabra de Dios, enfocarnos en el Señor, tomar en cuenta y en consideración que cuando Cristo entra en nuestra vida, algo bueno va a suceder. Bendecido lo es el Señor. Nuestra mente y nuestro corazón, cuando nosotros lo proyectamos a Cristo, nuestra vida cambia. En los últimos tiempos podemos ver los hogares, que los hogares ahora mismo en su gran mayoría son hogares disfuncionales, una sociedad que los valores se están perdiendo, que a los malos le llaman bueno y a los buenos le están llamando malo. Yo recuerdo, siendo yo niño, que cuando se hablaba de que en la familia había alguien que le gustaba hacerse amigo de lo ajeno, lo consideraban como familia, era una vergüenza. Pero ahora en estos tiempos, recuerdo también que cuando usted llegaba a la casa con algo que usted se encontró, a usted lo agarraban por la mano y lo llevaban y le preguntaban dónde usted encontró eso. No, que yo me lo encontré en tal lugar. Entonces le decía, mire, lléveme al lugar donde usted lo encontró, enséñeme el lugar. Y después que iban a ese lugar, veían el lugar, entonces iban casa por casa a ver a quién se le había perdido algo parecido. Si realmente como dice. Sí, casa por porque casa. Los niños inventan mucha historia. Sí, a ver a quién se le había perdido algo parecido. Y esto era algo que los niños, de aquel entonces yo tenía temor con llegar a mi casa y decir yo me encontré esto. Yo lo podía ver y tenía que pasar de largo, porque yo sabía que eso era un problema llevarlo a la casa. Mientras que ahora en estos tiempos lo llevan a la casa
No. Lo toman. Lo dividen hasta por la mitad. Lo toman y hacen un negocio con esto. Y eso fue Dios que nos lo mandó. Y es así. Hay muchos que dicen que eso fue Dios que nos lo mandó, lo estamos necesitando. Amén. Entonces, podemos ver, gloria a Dios, esta viuda estaba así en esta situación. Jesús llegó en el momento necesario, en el momento oportuno. Ella no esperaba esto, pero Dios la premió. Bendecido y alabado sea el Señor. Esta mujer recibió la bendición de Dios, porque Dios sabe y conoce nuestros corazones. También Él sabe de qué estamos necesitados, cuál es nuestra necesidad, y Él siempre está presto para estar ahí. Bendecido y alabado sea el Señor. Nosotros en cualquier situación, por más difíciles que nos veamos, tenemos que poner nuestra situación en la mano del Señor. Bendecido y alabado sea el Señor, porque esa es la mejor solución, la mejor decisión que podemos tomar, poner todos nuestros planes, nuestros proyectos en la mano del Señor. Aunque la viuda no lo había puesto en la mano del Señor, pero el Señor sí se acercó a ella, porque el Señor sabía la necesidad que había en aquel lugar. Bendecido y alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Nos vamos a una pausa y luego regresamos. Fundación Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro, de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión? Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias, alcanzando cada una de sus áreas desde el ámbito espiritual, de la salud física, de la formación educativa y el ámbito financiero, con una visión orientada a proporcionar solución a los males y retos que enfrentan nuestras familias, trayendo vida y esperanza. Esto reafirmando los valores por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra y la transformación del Espíritu Santo. Nos fundamentamos en los valores de fe, bondad, solidaridad, excelencia, integridad, compromiso, unidad y transparencia. Súmate a lo que Dios está haciendo. Sé parte de este proyecto y juntos llevemos vida y esperanza. Familias Alegres, este es tiempo de esperanza y valores. Estamos de regreso en este su espacio, Visión de Águila. Hay una palabra poderosa que estamos transmitiendo en este día para que tú seas bendecido y entiendas que ciertamente los ojos de Dios están sobre ti. Posiblemente estés en lugares escónditos donde digas, nadie me está viendo, pero los ojos de Dios están ahí. La Biblia dice que sus ojos son como llama de fuego y sus párpados examinan sobre los hijos de los hombres. De modo que no podemos escondernos en ningún lugar o estar en algún lugar y que Él no nos vea. Entonces, más cuando estamos pasando por situaciones difíciles, ahí es cuando más Él está pendiente a nosotros, porque Él es nuestro Padre y Él sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, nunca vamos a estar solos, siempre Él está con nosotros. Y ese ejemplo es precisamente el de la viuda de Naín que está hablando el pastor, que ella en el momento más difícil, cuando había esperanza cero, por decir, ya no había solución, fue el momento donde ella pudo evidenciar un milagro y pudo ver una respuesta, quizá un interrogante que le hacía. Mucha gente cuando se le muere un pariente dicen, hoy, ¿por qué se murió? ¿Y por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi esposo?
así sucesivamente, y Me- presentan su queja. Mejor que hubiera sido a mí. Sí, a veces hasta ellos mismos desean morir en lugar de su pariente. Posiblemente ya pronunció esas palabras también, porque era fuerte el dolor, su esposo y su único hijo. Pero Dios la escuchó, Dios le estaba viendo y dijo, vamos a darle un regalito. Amén. Vamos a darle un regalito. Y mira cómo Dios hizo el milagro de que su hijo pudiera recibir nuevamente la vida y entregárselo. Mira, madre, ve, abraza a tu madre. Eso hace Dios por nosotros. Esas son las respuestas que Dios da ante las situaciones que muchas veces atravesamos. Así que no ponga un problema más grande que Dios. Hay gente que cuando están pasando por situaciones quizás minoritarias dicen, Dios lo va a resolver. Pero cuando viene un momento difícil, real, que quizás la ciencia dice no, ni siquiera piensan en Dios porque creen que no hay solución. Es el momento. Yo creo que nosotros como cristianos hasta deberíamos practicar orar por los muertos. Siempre. Vamos a un velorio, ponemos la mano y decirle recibe vida. ¿Quién sabe si se levanta? Porque ciertamente esas son las promesas de Dios para nuestra vida, que vamos a resucitar muertos. Entonces no podemos ver ningún problema grande, ni ninguna situación como que Dios no pueda resolverla. Entonces vamos a utilizar ese lenguaje. Cuando vayamos a un velatorio, vamos a ponerle la mano al féretro, vamos a decirle levántate. Cuando viene a ver ahí, inicia tu ministerio de resurrección. Bueno, el varón dice esta situación, pero es algo un poquito cuesta arriba. Mire, usted sabe que entra ahí el sí, miedo. Amén. El miedo a ser rechazado, el miedo a ser burlado. Amén. Pero tenemos la autoridad para hacerlo. Amén. Mire, yo cuando estaba aquí leyendo sobre la viuda de Naín, ahí puedo ver y me pude recordar lo que sucedía. Mi abuelo tenía su esposa, su mujer de muchos años, y ella le decía, cuando mi abuelo cayó enfermo en cama, que ella no podía vivir sin él, que cuando él se fuera a morir, que también se la llevara. Ay, Dios. Siempre le decía eso. Y en una ocasión mi abuelo, de tanto escuchar esto, le dijo, ya está bien, sí, cuando yo me vaya a morir también te voy a llevar a ti. Y ¿sabe que ella le respondió? No, a mí no vayas con eso, vete tú solo. Eso es algo real. Sí. Eso hizo la mujer de mi En abuelo. estos días había una alabanza que estaban cantando un viaje de señoras, que se refiere a eso como Señor, ven a buscarnos, algo así. En fin, que con una de ellas, con toda la seriedad, dijo, no, Señor, no me venga a mí a buscar ahora. Entonces, aquí podemos ver en Gloria a Dios, en el versículo 16 del 7, que dice la palabra claramente, en el 15, que Jesús al joven le dijo, a ti te digo, levántate, y el joven se levantó, se incorporó. Amén. Levantarse, incorporarse. Y dice la palabra que el Señor se lo entregó a su madre. Imagínense usted el gozo y la sorpresa para esta mujer, pero más bien lo que llevaban el féretro, dice la palabra que estaban llenos de temor, tenían miedo, y empezaron a clamar y a decir que se había levantado un gran profeta de entre ellos. Amén. Se había levantado un gran profeta de entre ellos, porque Dios mismo lo había visitado por este tan grande milagro que Jesús había hecho en aquel lugar, en ese momento, ya que ellos tenían la evidencia de que ese joven había fallecido. Usted sabe más o menos el tiempo que se le daba a una persona cuando moría. Duraban hasta una semana, y más de una semana, duraban tiempos más. Lo embalsamaban, sí, lo preparaban bien para porque eso. tenían también una cultura muy parecida a los egipcios. Recuerden que el pueblo de Israel duró más de 400 años siendo esclavo. Hubo un tiempo que no fueron como esclavos, sino como servidores, no, trabajadores. Sí, ellos fueron como visitantes. Fueron bien recibidos cuando todavía el rey Ramsés de Egipto estaba en ese tiempo, y su segundo al mando era José, hijo de Jacob, mejor conocido como Israel, porque el nombre
le fue cambiado por el mismo Dios a través de su ángel, cuando luchó con el ángel, y el ángel le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo el nombre Jacob, y dijo, no será más llamado Jacob, sino Israel, porque has luchado contra Dios y has vencido. Bendecido y alabado sea el Señor. Ahí podemos ver que esta gente, al ver este acontecimiento, se llenaron de gran temor. Hay muchos que dicen en el mundo que no es lo mismo llamar que ver llegar. Ahí podemos ver que, amén, gloria a Dios, ahí podemos ver que al transcurrir este suceso, tuvieron gran temor, pero glorificaron y reconocieron que lo que había sucedido allí en aquel lugar era porque Dios estaba en el asunto. Gloria a Dios. Hay cosas que suceden en nuestra vida que solamente nosotros podemos explicarlo con la simple razón de entender de que fue Dios que operó, que fue Dios que estuvo en el asunto. Porque nosotros entendemos, bendecido sea el Señor, cuando hay condición, que solamente Dios es que está interactuando. Amén. Nos vamos a una pausa y luego regresamos. Fundación Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión? Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias, alcanzando cada una de sus áreas desde el ámbito espiritual, de la salud física, de la formación educativa y el ámbito financiero, con una visión orientada a proporcionar solución a los males y retos que enfrentan nuestras familias, trayendo vida y esperanza. Esto reafirmando los valores por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra y la transformación del Espíritu Santo. Nos fundamentamos en los valores de fe, bondad, solidaridad, excelencia, integridad, compromiso, unidad y transparencia. Súmate a lo que Dios está haciendo. Sé parte de este proyecto y juntos llevemos vida y esperanza. Familias Alegres, este es tiempo de esperanza y valores. Bueno, esto está poderoso aquí, cada palabra que se está transmitiendo, yo sé que está ministrando la vida de cada uno de los que ven su canal, Telecanal 28, Visión de Águila, su espacio. Así que continuamos desarrollando este espacio y seguimos recibiendo palabra. Como anuncié antes, nos acompaña después de un año de ausencia